Radio Universidad de Chile presenta La Vuelta al Mundo. En tiempos de profundos cambios y grandes preguntas, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile invita a estas conversaciones sobre el tiempo y el planeta en que nos toca vivir. Conducen los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López. Hola, muy buenas tardes. Qué placer estar nuevamente con ustedes. Les habla Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, para un nuevo programa, La Vuelta al Mundo, un programa que realizan en forma conjunta el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y la Radio Universidad de Chile, cuyo objetivo es informar y orientar de manera abreviada, pero no por eso menos clara, sobre los principales acontecimientos ocurridos en el mundo durante la semana. Cada martes nos encontramos en este espacio a las 5 de la tarde y hemos tenido, por lo tanto, una semana con muchos eventos internacionales, más allá de que ya hace 2 días culminó la Copa del Mundo, que tuvo mucha gente pendiente, ¿verdad? El Mundial de Fútbol durante esas 5 semanas. Pero claramente muchos de los conflictos que han de alguna manera, y los temas internacionales se han ido manteniendo ahí en la palestra. Mención específica a lo que es el reinicio de hostilidades entre Estados Unidos contra Irán en el área del Estrecho de Hormuz, lo que ha significado un encarecimiento del crudo, lo que ha significado también que todos los fertilizantes que transitan por esa área van a llegar más caros. Una situación muy preocupante frente a un Estados Unidos que ha decidido, en virtud de lo que de los sucesos en el estrecho, ha tomado la decisión su mando político de reiniciar las hostilidades para de alguna manera sentar no solo presencia, sino que una determinada poder en esa zona del Estrecho de Hormuz. Y se enfrenta, por supuesto, a un Irán que siente que ha logrado una gran ventaja geopolítica al controlar el estrecho y que no está dispuesto a cederlo. Por lo tanto, se trata de un tema que, lejos de ir hacia una tregua que esperábamos desde el 17 de junio, se ha ido más bien enrareciendo y se termina complicando. Hay otras noticias, por supuesto. Desde el mismo Estados Unidos, una conferencia que se llamó el Departamento de Estado para dialogar acerca de temas de lo que denomina extrema izquierda, donde personeros de varios países de la región concurrieron para tener este diálogo, particularmente con quien es el jefe de la Secretaría de Estado, el ex senador y actual secretario de Estado, Marcos Rubio. Sin duda, muchos movimientos cuando ya los vientos de lo que fue la cumbre de la OTAN ya van quedando ya más bien atrás, y una región como Latinoamérica, donde ya empezamos a mirar hacia el Brasil, a ver si le preguntamos algo de esto a nuestra invitada, que ya presentaré, las potenciales las elecciones que se van a llevar a cabo en el mes de octubre, que van a decidir el destino de este gigante regional para los próximos 4 años. Y no quiero dejar de pasar esta oportunidad entendiendo que el viernes y sábado pasado se cumplieron 90 años del inicio de la Guerra Civil Española, con lo que fue el alzamiento del bando nacionalista sublevado, varios generales, donde finalmente terminaría hegemonizando este movimiento el general Francisco Franco, pero que abre un capítulo muy, muy profundo en la historia española, que es la Guerra Civil, que va a durar hasta marzo del año 39, un desangre durante 3 años y medio, que también culminó con todo un movimiento de españoles que llegan a diferentes lugares de América Latina, por ejemplo, no solamente aquellos exiliados que van hasta Francia, sino que toda la gente que viajó hasta México, Argentina e incluso Chile, y que se fue afincando en estas tierras y aportando, por supuesto, en todo lo que es el postconflicto. Esos 90 años de la Guerra Civil Española es un suceso que no se puede dejar de mencionar. Como ven,
se trata de un programa que intenta ver lo que está pasando, pero siempre con una mirada hacia el pasado. Y en ese sentido, quiero presentar muy cordialmente a nuestra primera invitada de esta tarde de martes, quien es la doctora Jacqueline Hafner, profesora del Departamento de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Es graduada de Ciencias Económicas en la Universidad Católica de Campinas, especialista en finanzas, con maestría y doctorado en Historia por la Pontificia Universidad Católica Río Grande do Sul y posgraduada en Economía por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Jacqueline Hafner, muchas gracias por estar con esta audiencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es una alegría enorme estar aquí con ustedes. Sí, sobre todo porque hay que decir que Jacqueline está en sus momentos como de intermedio de lo que es el primer y el segundo semestre en Brasil. Ella es profesora, como decía, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Ella vive en Porto Alegre y, claro, está pasando unos días en Santiago de Chile visitando a su familia, porque ella es chilena, pero ya hace mucho tiempo en Brasil. Y en ese sentido, antes de entrar en materia, no puedo dejar de preguntarte cómo es que llegaste y finalmente te afincaste en este estado gaúcho del sur del Brasil. Bueno, me fui a Brasil a estudiar al estado de São Paulo y allá conocí a mi marido, que es del sur de Brasil. Entonces me casé y hice toda mi carrera académica en Brasil. Entonces del centro de Brasil me fui a vivir al sur de Brasil y vivo allá con mi familia y trabajo en la Universidad Federal, en la área que tú ya indicaste, y estoy haciendo investigaciones en la área de economía política internacional y trabajo entonces dando clases tanto en los cursos de relaciones internacionales y de economía. Y siempre con mucho interés en poder potenciar los lazos entre lo que es la academia brasileña y la chilena, que tú me contabas que tal vez son menos expeditos en ocasiones de lo que se piensa, o tal vez más bien deben haber una gran cantidad de investigadores chilenos que generalmente están pensando en la Universidad de San Pablo, eso, pero no tanto con este mundo gaúcho del sur de Brasil. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, el primer problema que tenemos es el idioma. Entonces, en Brasil el castellano no es una lengua que se estudia en los colegios. Tiene que ser un colegio particular, en fin, pero no es algo común. Entonces, ya empezamos con esa barrera del idioma. Y en segundo lugar, en Brasil todo se concentra, como acá en Chile, en la región central del país. Entonces, las mejores, universidades estaduales están en São Paulo, que son las más competitivas internacionalmente. Pero nuestra universidad, que es federal, es generalmente la mejor universidad de Brasil. La Universidad Federal de Río Grande do Sul siempre está compitiendo con la Universidad Federal de Río de Janeiro y de Minas Gerais. Sí, desde luego. Luego, estamos hablando también de un país gigante, y yo mencionaba, y parece que tú coincides en algo con eso, que Brasil tiene una importante relación a veces con otros lugares del mundo. Tú tienes una experiencia bien interesante en Mozambique, pero parece que a veces el Brasil no mira tanto como esperaríamos, y tampoco desde esta parte del mundo se mira tanto a Brasil, ¿no? Es como está en América Latina, pero muchas veces desprioriza América Latina. ¿Cómo lo ves aquello? Sí, es verdad. Principalmente hay una cooperación mucho más grande con países que hablan portugués. Entonces son los países de lengua portuguesa. Entonces, generalmente, como Mozambique, claro, o Angola. A Mozambique, Angola, Portugal. Entonces se le da prioridad a esos países y muchas becas, alumnos que pueden ir a estudiar a Brasil con mucha facilidad. Pero para América del Sur principalmente tenemos poquísimo contacto. Algunos años atrás recibíamos más alumnos de afuera para intercambio, pero venían de México, de Colombia, pero nunca recibí un alumno chileno, jamás. En toda mi experiencia académica
Nunca recibí un alumno chileno. Sí. Es probable que algunos chilenos probablemente fueron a la USP, ¿no? Claro, sí. A esa región central, como tú dices. Sí. Y bueno, y todo esto a pesar de que tenemos el portuñol, ¿no? Que es Sí. una maravilla y que nos podemos entender a veces. Pero es terrible, porque Sí, me puede imagino. muchos errores graves, porque las palabras son iguales, pero significan cosas totalmente diferentes. Sí, me imagino. Hablemos de tus investigaciones, que estoy seguro que a nuestra audiencia le interesa. Sí. Por ejemplo, el tema de la CEPAL. Tú tienes una importante cantidad de artículos y de trabajo de investigación que versan sobre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. Es parte del sistema de Naciones Unidas y está aquí en Santiago de Chile, ya desde los años 40. ¿Cuál es tu evaluación de esta institución que ya lleva tanto tiempo en Chile, más bien mirando toda América Latina? Bueno, yo hice mi máster y mi doctorado con el pensamiento de la CEPAL. Entonces, tengo 2 libros publicados sobre la CEPAL. Y creo que ha sido una contribución fantástica para el conocimiento de la economía latinoamericana y para el desarrollo latinoamericano. Lo digo como economista, ¿por qué? Porque nosotros como economistas en la universidad estudiamos modelos y teoría norteamericana, teoría europea, que tienen modelos económicos totalmente diferentes a lo que somos nosotros latinoamericanos. Y la CEPAL, la base de la CEPAL es hacer un análisis estructuralista sobre la formación económica de América Latina, que es totalmente diferente. Nosotros fuimos países colonizados, entonces tenemos una estructura totalmente diferente, culturalmente somos diferentes. Entonces, la teoría de la CEPAL yo encuentro que es fundamental para entender América Latina, por qué nosotros somos y por qué no hemos desarrollado de la forma que no hemos desarrollado. Creo que ha sido la gran contribución. Y la otra es que la teoría de la CEPAL hace un análisis dentro de la perspectiva histórica. Entonces, la CEPAL ha trabajado desde la década de 50 hasta ahora analizando los grandes periodos económicos por ciclos. Y esos ciclos han sido diferentes. Entonces, también eso explica el desarrollo y el subdesarrollo de América Latina. Desde luego, y es claro que han habido muchas propuestas de la CEPAL para la región. Yo comentaba antes de pasar al programa todo lo que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, pensado desde la CEPAL para afrontar el deterioro de los términos de intercambio. Claro. Todo este aporte de Prebisch, ¿no? El primero secretario general, pero después hay otros elementos como ajuste con crecimiento, superación, transformación productiva con equidad. Han habido diferentes propuestas. ¿Cuáles piensas tú que más actualmente son las preocupaciones u ocupaciones de la CEPAL para encarar este mundo tan cambiante, este escenario tan dinámico que nos toca vivir? Bueno, yo veo teóricamente que el gran cambio fue en la década de 90 con la transformación productiva con equidad. Pero a partir de ahí, la CEPAL ha incorporado nuevos elementos teóricos al análisis muy importantes, como, por ejemplo, cosas que jamás se pensaban en economía, el asunto de la natalidad, el asunto del género, la inversión china en América Latina. Hace estudios fantásticos sobre inversiones chinas en América Latina, tratando de entender para dónde van esas inversiones. Y recientemente está muy preocupada con el asunto ambiental, o sea, que tenemos que tener un desarrollo sustentable en la economía para poder crecer. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nuestros modelos económicos todavía en América Latina son basados prácticamente todos en recursos naturales. Y de acuerdo como podemos ver, ¿no? Nosotros cada vez más no tenemos esos recursos naturales y estamos viviendo una crisis ambiental muy grande. Entonces, el comprometimiento en este momento de la CEPAL con las metas de las Naciones Unidas es muy grande. Entonces, las últimas conferencias que han habido, que he visto, son las grandes conferencias, es para acompañar ese comprometimiento para que realmente podamos crecer, pero con
desarrollo sustentable. Comprendo. Ahora tú hablas de un caso específico que es muy interesante, que es el de China. Tú mencionabas que China también es una de las áreas de interés de la CEPAL, sobre todo por su grado de participación comercial, por su inversión. ¿Cómo ha ido creciendo, en tu opinión, el peso de China en la región latinoamericana? Es muy amplio, pero a lo mejor podrías contrastarnos Brasil con Chile, por ejemplo. ¿Cómo lo ves? Bueno, China llegó a un punto que tenía que internacionalizar su economía por excedentes, en fin, pero también por necesidad de recursos naturales. Entonces, la base de la expansión china en América Latina es tener acceso a recursos naturales. Y China se concentra sus inversiones en América del Sur. ¿Por qué? Porque tenemos petróleo, tenemos ahora tierras raras, tenemos varios recursos naturales que a China les interesa profundamente. Bueno, dentro de América del Sur, los países donde China invirtió más es Brasil, el país que más recibe inversiones de China en este momento es Brasil, a veces Argentina en algunas regiones y sectores. La gran diferencia que tenemos entre estos dos países es las áreas de las inversiones. En Brasil invierte en todos los sectores, en Argentina principalmente en obras públicas. Para Chile ha venido mucho menos, pero Chile ahora está con ese potencial de tierras raras que para China es fundamental para seguir con toda esa línea. A pesar que tiene tierras raras también, pero la voracidad en ese mercado es inimaginable. Claro, entonces ellos tienen que producir para todo el mundo. Entonces China pasó de un modelo de autosuficiencia para dependencia de materias primas y eso es lo que los atrae a América del Sur y van a seguir invirtiendo. Entonces, a pesar de Brasil, por ejemplo, no haber entrado en la ruta de la seda, que casi todos los países latinoamericanos ya entraron, Brasil está profundamente comprometido con China en términos de inversiones, de propuestas, de la salida al mar por la región del norte de Brasil, en fin. Entonces es un tema profundamente importante para nosotros, los latinoamericanos, entender esas inversiones y qué es lo que significan para nosotros. Estamos hablando con Jacqueline Hafner de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, quien esta tarde de martes está pues con nosotros hablando de los temas de economía. Ella es economista, no me dicen, no soy ingeniero comercial, soy economista. Un economista además con conocimiento de historia económica y, por supuesto, trabajando en el Departamento de Economía y Relaciones Internacionales, concretamente. Pero bueno, tú también diferencias, ¿no?, el papel de la inversión directa de otros. ¿Cómo nos puedes describir aquello? De la inversión directa. ¿Inversión directa en América del Sur? Sí, sí. Ya. Bueno, entonces, el problema de la inversión es que podemos clasificarla de diferentes formas y cuando hablamos de inversiones por ejemplo, en infraestructura, es pésimo para nosotros. ¿Por qué? Porque los chinos traen el dinero, la mano de obra y la tecnología. La traen y se la llevan. Entonces, es un tipo de modelo que se llama herramienta en mano. ¿Por qué? Porque lo traen todo junto. No nos dejan nada, ¿no? En Brasil no. En Brasil es diferentes sectores, invierten en soja, en ganado, en gallinas, en lo que sea, invierten. Les interesa mucho Brasil. Y han tratado por todos los medios de que el presidente Lula entre a la ruta de la seda y Brasil no ha aceptado por una forma estratégica, porque Brasil siempre estaba muy... su partner siempre era Estados Unidos. Sí. Y Estados Unidos perdió totalmente la fuerza en Brasil. Entonces, hay un juego político muy fuerte de equilibrio, donde no se puede ir totalmente para China, pero tampoco se puede ir totalmente para Estados Unidos. Inclusive porque ahora Estados Unidos está
afectando bastante a Brasil. Está incidiendo de alguna manera, grabándolo con más impuestos, etcétera. También fue una noticia esta semana. Claro. Pero es bien interesante lo que estás diciendo porque nos hablas de la ruta de la seda. A lo mejor muchos en Chile piensan que Brasil hace parte ya, y la verdad es que no es así. Sin embargo, hace parte de otro de los proyectos caros, en el sentido de importantes para China, que son los BRICS. Sí. Este club, esta sociedad, que pareciera ser que es parte de la estrategia internacional china, pero que también se acopla con esta nueva mirada al mundo de actor más globalizado de Brasil. ¿Qué rol cumplen los BRICS para el Brasil? ¿Cómo los mira? Políticamente los BRICS han sido muy importantes para Brasil, para la proyección de la política externa y para darse a conocer. Entonces Brasil empezó ya algún tiempo a hablar de monedas locales, ¿no? Convenios estratégicos entre los países, y políticamente para Brasil es muy importante participar de los BRICS, a pesar de que en términos de resultados absolutos, el primer país es China, después tenemos India. Entonces tenemos países que son mucho más importantes, pero para Brasil el BRICS es muy importante como proyección internacional. Inclusive el presidente habla mucho del sistema actual que tenemos que preocuparnos mucho con el multilateralismo, que el presidente Trump lo está tratando de terminar, con las instituciones creadas en la Segunda Guerra Mundial, que la están dejando para atrás, que no les dan ninguna importancia, pero es lo que ha guiado el mundo en los últimos 70 años. Y en ese sentido, ¿cuáles son los beneficios de una potencia como Brasil para participar de los BRICS, en tu opinión? ¿Qué beneficios le traen? ¿Los BRICS o Brasil a el BRICS? O sea, claro, ¿qué beneficio le trae a Brasil participar de los BRICS? Exactamente eso, o sea, mayor poder político, es indudable. El asunto monetario, de moneda, de dejar de que el Estados Unidos permanezca en esta esfera de poder tan grande a través del dólar. Entonces, si nosotros podemos tener nuevas monedas locales para trabajar y no depender tanto de Estados Unidos, es bueno. Pero todo eso yo lo veo mucho como un juego de poder, mucho más que económico, lo veo como en una esfera muy política de responder, de enfrentar una hegemonía. O sea, le da una mayor dosis de autonomía, podríamos decir, desde las relaciones exteriores, por ejemplo. Exactamente. ¿Y tiene riesgos, en tu opinión? ¿Hay riesgos de una relación intensa con los BRICS? Ya hay beneficios y los aclaraste. ¿Cuáles serían los riesgos, en tu opinión? Los riesgos que yo veo en este momento exacto es la ampliación de los BRICS, porque empezamos con 5 países participantes y ahora somos 11 países. Y son países más diferentes, con otras estructuras. Entonces, tú hablaste ahora cuando empezaste de la guerra. Entonces, tenemos 2 países que están entrando en el BRICS ahora, en el BRICS ampliado, que son países que son... están desencontrados. Claro, exactamente. Entonces, eso ya nos crea una división interna. Y el BRICS, hasta ahora, cómo se mantenía, cómo funcionaba, existía una cierta hegemonía entre esos países, a pesar de Rusia tener conflictos, en fin, y el BRICS dejarlo un poquito de lado, pero nunca algo tan serio. Ahora, 2 países que están en profunda oposición, eso no pasaba. Entonces, yo creo que sí. ¿Te refieres a Irán y Arabia Saudí? Sí, exactamente. ¿Ya? Ahora, también podríamos decir que el BRICS, que ha sido muy importante para Brasil, para el juego político, como dices tú, también significa que otro proyecto muy importante en Sudamérica, que fue el Mercosur, parece un poquito no tan importante. Por supuesto, no me estoy refiriendo a ese Mercosur donde algunos participantes originales no van. No, el presidente Lula va a Paraguay y está en la cumbre del Mercosur, pero parece menos importante que otras estrategias más globales. ¿Cómo lo ves? ¿El Mercosur va quedando un poco atrás, rezagado? Yo creo que sí, pero también lo veo como un juego político. En este momento, con este mundo que estamos viviendo, que cambia muy rápidamente, de una forma
360 grados en un momento, eso es algo que me asusta bastante, pero al mismo tiempo veo que el Mercosur, para nosotros, yo como economista, ahí sí lo veo como una forma más cuantitativa, no nos interesa competir con productos primarios europeos, con subsidios, no tenemos cómo competir con ellos. Entonces nosotros vamos a ser invadidos con productos que son de excelente calidad, con subsidios y con precios más bajos. Entonces no tenemos cómo competir con ellos, ¿no? Entonces ese juego creo que tiene que ser muy fuerte y muy seguro por parte de los países que participan del Mercosur, porque en términos, porque lo que se vende en realidad es que vamos a tener muchos beneficios, pero no es la verdad, no nos van a abrir mercados. Por ejemplo, antes de venirme, un problema serio que estaba viendo, entró el 1 de mayo el acuerdo, ¿no?, provisorio, y ya enseguida Europa ya le bajó sanciones a Brasil porque según ellos la carne de vacuno estaba siendo vendida con productos, con vacunas y qué sé yo, que Europa no lo acepta. Sí, entonces, para nosotros que Europa nos compra casi toda la cantidad de carne que exportamos, es uno de los mayores compradores, para nosotros es tremendo que ya nos pongan, que nos corten el mercado, porque ni siquiera nos pusieron cuotas como Estados Unidos. No hay exportación de carne. Sí, tremendo, un temazo. Jacqueline Hafner, muchas gracias por haber venido a La Vuelta al Mundo, programa del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas gracias por tu presencia. Gracias por la invitación y lo que necesiten, por favor, llámeme. Bueno, muy amable, gracias. Y decirles a ustedes que vamos a hacer una muy brevísima pausa. No se alejen de este dial, que ya regresamos con La Vuelta al Mundo del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y de la Radio Universidad de Chile. En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Vuelta al Mundo. Bueno, regresamos con nuestro programa La Vuelta al Mundo del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y de la Radio Universidad de Chile para tener a nuestro segundo invitado, que es un amigo de la casa, como se suele decir. Me estoy refiriendo a Jaime Bedrapo, quien es cientista político y periodista y doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, quien además ha sido analista y subdirector de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, la ANEPE. Ha también trabajado en el Ministerio de Defensa, en temas de seguridad pública, en el Ministerio del Interior, y actualmente es director del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián. Jaime, qué bueno tenerte aquí en La Vuelta al Mundo. Pero con gusto, Gilberto, estar en este espacio, en un programa en donde se puede conversar de temas tan relevantes, yo creo que de verdad es un tesoro. Además, por la invitación. Tú sueles venir, ¿no? Pues has estado también con nuestra colega Paz Milet, que le mandamos un saludo desde aquí. Un saludo a la Pazita, claro que sí. Pero mira, yo creo que hay muchos temas de Medio Oriente, por lo que te he invitado a que hablemos de eso. Y yo sé que tú tienes un acercamiento, una perspectiva en particular al hablar del conflicto palestino-israelí. Pero antes de eso, ¿cómo aprecias el giro, la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán de hace algunos días atrás? Muy predecibles, era muy feble el alto al fuego, los 14 puntos eran una situación bastante insostenible y hasta hoy hay hipótesis que por cierto se tratan de elucubrar cuál eran los objetivos del presidente Trump de aceptar eso era prácticamente una rendición frente a de alguna manera a los deseos, a los intereses de Irán. Si uno puede observar tanto la liberación de los fondos, uno podía observar que el que iba a controlar el estrecho de Hormuz, aunque no estaba entre los 14 puntos, pero se entendía que pasaba a ser de una acción de soberanía estatal de Irán. Y yo creo que ese punto y varios otros, y particularmente el político, que Israel no iba a aceptar ese acuerdo, fueron socavando entre los 60 días que se habían dado para poder establecer ya un acuerdo más definitivo. Que era altamente probable que eso no ocurriera y lamentablemente las hostilidades han regresado con los costos ya en vidas humanas que hemos visto por parte de Estados Unidos y ya lo habitual que hace sobre Irán.
Sí, ahora bien, ¿tú tienes una predicción al tema o piensas que va a ser muy difícil volver a la mesa de negociaciones? Yo creo que se va a seguir intentando la negociación. Yo creo que Estados Unidos sigue en la posición incómoda que tuvo, por la cual tuvo que de alguna manera aceptar estos 14 puntos, con la lógica que nos ha hecho a todos los que estamos en el mundo internacional, a intentar de entender la psicología de Trump, porque el objetivo de conseguir un entendimiento o una suerte de acuerdo en el día de su cumpleaños son cosas que nos retraen a la lógica de los faraones o de los reyes, una cosa muy, muy propia de él. Entonces aquí hay elementos de intereses, como es propio de la política exterior, hay elementos geopolíticos que uno no puede dejar de mirar, pero también hay una excentricidad y una forma de entender cómo él se maneja en el ámbito de las relaciones internacionales. De hecho, muchas de las cosas tienen que ver con su constante blufeo, negociación. Algunos internacionalistas lo han tomado como parte del propio análisis, ya no le dan una situación de ser algo negativo o ser algo positivo, sino que simplemente es parte del paisaje. Creo que nos hemos ido acostumbrando a la mala política exterior y los costos que esto le está llevando a los propios Estados Unidos, prestigio, credibilidad, económico, por cierto, y también los desgastes, el desgaste que ha tenido de pensar que él iba a poder controlar los hidrocarburos, que efectivamente iban a poder mantener la administración de la paz, digámoslo en términos polite, o las imposiciones sobre toda la región de Medio Oriente según los intereses de Israel. Bueno, toda esa situación era bastante inviable, era poco factible, no entendíamos frente a qué nuevos armamentos nos íbamos a encontrar que podía eventualmente algo que no por décadas, por casi 50 años, no lo había hecho ningún gobernante estadounidense sabiendo que era un enemigo declarado, Irán, pero no se habían atrevido, no habían dado ese paso. Por cierto, no estoy hablando nada desde el derecho internacional porque sería una casi a esta altura del tiempo una pérdida de nuestras vidas comentarlo desde esa perspectiva del deber ser. Ahora, el dato también es que se vienen las elecciones de medio término en noviembre. Y uno tiene la impresión de que esta fue también un intento de salida de un laberinto al que entró y que necesita escapar si quiere tener un buen resultado en las elecciones. A pesar de que ya nos está diciendo que quizás las elecciones están amañadas. Al fondo no se está colocando el parche antes de la herida, porque me imagino que hay estudios que dicen que las elecciones no son muy favorables a la tienda republicana. Es que yo creo que ahí estás tocando un tema que es muy relevante, extraordinariamente relevante, el estado de la salud de la democracia de los Estados Unidos. Yo sé que antes era muy interesante desde el punto de vista teórico y también ideológico, si Estados Unidos era la principal potencia de Occidente o siempre fue con rasgos imperiales que hacían difícil sostenerla. Y esa era una discusión que nos llevaba litros de tinta sobre papel, tratando cada uno de distintas perspectivas, con distintos tipos de argumentos. Si los 250 años de vida independiente en los Estados Unidos son 250 años de avance de la libertad, hay muchos argumentos en contrario para sostener aquello, pero hoy día yo creo que la pregunta es más vital que antes, porque realmente lo que es la división de poderes, lo que es un proceso transparente, que las instituciones funcionen en los Estados Unidos, bueno, la verdad es que es muy difícil de sostenerlo. Ahora, también estamos hablando de una región, para volver a Medio Oriente, donde está toda la cuestión gazatí de la franja, ¿no? Siguen los bombardeos. ¿Cuál es tu perspectiva? Concretamente para Gaza. Después podemos hablar de Cisjordania. Mira, es lamentable porque aquí hay una condición humana y yo creo que el cientista social no puede apartarse o prescindir de aquella. El derecho internacional está movilizado por eso, la ética tiene que ver con eso y la política también debiera tenerlo. Desde el cese al fuego de diciembre del 2025 a la fecha siguen habiendo constantes ataques, agresiones por parte de Israel, siempre con el mismo pretexto de haber alcanzado algunos milicianos y que los otros son efectos colaterales, familias completas, niños permanentemente, periodistas, que ha sido, bueno, desde diciembre, si no me equivoco, desde diciembre del 2025 a la fecha se tienen contabilizados más de 1.000 muertos solo en Franja de Gaza. Entonces, supuestamente estamos en un cese al fuego y siguen habiendo estas hostilidades y esta cadena de muertes que es insostenible. Y esto nos habla de la precariedad que tenemos hoy día en
las incertezas que tenemos respecto del devenir, lo poco que hoy día moviliza en general a las personas catástrofes de esta intensidad, cuando, por cierto, que entre el mundial, entre los conflictos de Irán, entre una serie de otros elementos, ya menos se habla, por no decir que casi se ha sacado a los medios de comunicación la situación en Franja de Gaza. Bueno, tú sabes que hace una semana atrás la noticia era que Hamas incluso ya se venía a entregar parte de o más que parte, lo que queda del control civil que tiene en la franja, a este organismo de administración civil de otro plan de paz, pues del plan de paz de los 20 puntos. Estábamos hablando del de los 14, claro, que son respecto a Irán, pero está el plan de paz de 20 puntos de octubre pasado entre Estados Unidos e Israel y también Hamas. Entonces, Hamas se viene a entregarlo, pero ocurre que la administración civil y tecnocrática pues no puede operar ni ingresar. Es una situación bien compleja. ¿Es viable, en tu opinión, o también es inviable este plan de paz de octubre pasado para Gaza? Es absolutamente inviable, está totalmente fuera de marco jurídico, no se le está respetando ninguna garantía mínima básica a la población gazatí. Y básicamente lo que hace Hamas, porque también hay que tratar de entender qué está haciendo detrás de dejar esa posición de resistencia frente a la ocupación, frente a tantas décadas de exterminio y de persecución del pueblo palestino, y que efectivamente se está avanzando en una limpieza étnica y con propuestas inmobiliarias. No sé, a algún empresario inmobiliario le parecerá interesante, pero no sé, sería inédito que en la historia de un conflicto se resuelva sacando al pueblo originario y haciendo una inversión inmobiliaria millonaria para personas que no residen allí. Entonces es una cosa muy sui generis lo que estamos viviendo hoy, y ya la situación es no solo pintoresca, es deshumanizante. Perdón, ese fue el primer plan, ¿no? El de la Riviera de Gazatí. Pero después hay un segundo plan, que es el que estamos discutiendo, que dice ya no tienen que irse, se pueden quedar, pero... Para hacer la mano de obra barata, porque tampoco los inmuebles que se estarían colocando, que es lo que no ha contestado el yerno de Donald Trump, es si esas habitaciones serían para los gazatíes o no. Y efectivamente la plata que se está recaudando para eso no son inmuebles para personas que no tienen siquiera trabajo. O sea, y no se las van a regalar. Entonces, efectivamente el proyecto Trump avanza teniendo mucha incertidumbre si llegará a puerto. Yo creo que no es viable, que no hay forma de que esto tenga un nivel de legitimidad y aceptación. Yo no sé si la comunidad internacional ya existe, eso yo creo que es un comodín que nosotros, los que nos creíamos internacionalistas, lo ocupábamos, pero yo creo que ya no existe. Yo creo que ya se desvaneció ese espejismo, tal vez fue, a lo mejor siempre lo fue, un espejismo, nada más que eso. Entonces, la realidad, y por qué jamás acepta entregar las armas, volviendo a ese punto, parece más bien algo táctico para nuevamente dejar en evidencia que Israel no está dispuesto a ningún tipo de concesión, y que el trabajo es seguir eliminándolos y eventualmente forzándolos para limpiar todo ese territorio de la franja, ese pequeño territorio de la franja de Gaza, los 340 kilómetros cuadrados que son, es que para que los que nos escuchan se den una idea, son un par de comunas, no es más que eso del Gran Santiago. En el fondo puedan tomar posición efectiva de allí y seguir ampliando el Estado de Israel. Yo te hablaba hace un momento de Cisjordania, y también las noticias que llegan es que hay un recrudecimiento de las hostilidades, y concretamente asentamientos judíos que siguen ampliándose, y población, por ejemplo, en Nablus, que está palestina, que está sufriendo el rigor de aquello. ¿Qué sabes de la situación en Cisjordania? Desde el año 48, de la creación del Estado de Israel a la fecha, no se habían empujado tantos asentamientos ilegales como lo que está sucediendo en el 2026. De hecho, ya se hablan de en torno a 18 nuevos asentamientos que estarían ya con cierto financiamiento, y algunos ya en proceso de ejecución. Eso significaría un desplazamiento muy importante de población palestina de Cisjordania, y efectivamente es poner la lápida a lo que puede haber quedado de los acuerdos de Oslo, a la Autoridad Nacional Palestina, que dicho en el mismo contexto, la Autoridad Nacional Palestina está haciendo un llamado a elecciones, después de muchas décadas de no hacerlo, por lo mismo, porque es lo que de alguna manera estas nuevas anexiones ya le quita cualquier autoridad, si es que le quedaba algo de autoridad
a la Autoridad Nacional Palestina, ya no tiene capacidad de negociación y la decisión del Parlamento israelí es anexionar toda la Palestina histórica, más los altos del Golán, y eso como una plataforma para ir hacia el nuevo ideario Israel que viene desde hace tiempo, desde el sionismo bíblico, que es literalista y que en el fondo quieren ir por el territorio que ellos tienen en la Torá y en lo que ellos definen, que es del Éufrates al Nilo, un espacio bastante más amplio de lo que es la Palestina histórica, y avanzar entonces en una proyección geopolítica que sí o sí le llevaría a un conflicto abierto con Turquía. O sea, lo que hemos visto ahora es algo que los analistas, las personas que nos hemos dedicado a estudiar en Medio Oriente, estamos observando, que los conflictos se han ido desarrollando según se ha ido observando el cambio del sistema internacional desde el inicio del siglo XXI. Vimos que iba a estar Irak envuelto por el Saddam Hussein, que era uno de los principales aliados de la liberación del pueblo palestino. Después sabíamos que Irán estaba en la mira. Sabíamos, por cierto, que Siria y toda la media luna chiita iba a ser objetivo, y esto ha ido avanzando gradualmente, casi como que era muy acertado ese tipo de diagnóstico. Yo entiendo que la diplomacia, particularmente en Chile, miraba esos escenarios imposibles porque había Naciones Unidas, porque estaban resoluciones, porque el sistema internacional no lo iba a permitir. Bueno, la verdad es que eso que no se quiso ver en su momento, y hoy día parece que se puede ver, pero importa menos que sucedan eso, porque ya hay una suerte de cable en la realidad que nos dicen que estas tres superpotencias, China, Rusia, Estados Unidos, bueno, no sé si metemos a Rusia en ese juego, pero por lo menos China y Estados Unidos están repartiéndose el mundo, y que en eso tenemos que salvar lo mejor posible nuestra estantería y nuestros intereses, aunque eso sea precisamente a costa de algunos principios que decíamos que defendíamos. Ahora hay otro flanco, o otro escenario, que es el libanés, donde también han existido operaciones y por parte de las fuerzas de defensa, como se llaman oficialmente, de Israel. ¿Cuánto incide todo el conflicto abierto en el Líbano con el futuro de Palestina, en tu opinión? Muchísimo, porque primero demuestra una cosa que es fundamental: entender que ya Israel está tomando autonomía estratégica de las decisiones de Washington. Siempre tuvimos la duda, siempre hubo una discusión. Recuerdo varios foros una vez en el Instituto Gutiérrez Mellado, en donde varios analistas y expertos, por cierto, que hay muy buenos, sostenían distintas tesis respecto a esto, de que la dependencia de Israel de Estados Unidos era absoluta, y algunos planteamos que no era así, y que la pregunta podía ser viceversa: ¿cuánto de la política exterior está condicionada por los intereses del lobby sionista? Y hoy día queda un poco más claro: esto se está aperturando, le cambian las directrices hacia lo que pasa en Irán y en el Líbano, que era también epicentro de la negociación entre Estados Unidos e Irán. Finalmente Israel hace lo que quiere, y él impone las condiciones con sus países vecinos. Y de alguna manera también demuestra que va a estar dispuesto a seguir con su tesis de, a través de las armas, terminar con todos los enemigos que los caracteriza de terroristas para legitimar cualquier ofensiva sin importar los costos, e incluso empujando un crimen que no fue tipificado. No creo que hoy día el sistema internacional esté en condiciones de avanzar hacia ello, pero que no es solo genocidio, sino que es el ecocidio, que yo creo que va a ser más bien un tema que va a interesar a esa pequeña élite que le gusta como establecer ciertos principios con ciertos parámetros, con cierto marco teórico, pero que en la aplicación, en la realidad, va a ser imposible de llevarlos a un tribunal internacional. Estamos hablando con Jaime Abedrapo en el programa La Vuelta al Mundo del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y de la Radio Universidad de Chile. Ya en la parte final, un par de preguntas. Lo cierto es que la Knesset, el Parlamento israelí, se ha disuelto y que ya se anuncian elecciones para los próximos meses, octubre, lo que puede de alguna manera llegar a concretar un cambio en lo que es al menos la plana mayor que dirige a Israel. ¿Crees que Netanyahu podría llegar a reelegirse después de esta campaña extendida que comenzó como respuesta también a los atentados que hubo sobre Israel?
y que desataron a partir del 2023 todas estas campañas sucesivas sobre el Líbano, sobre Gaza, sobre Cisjordania. ¿Podrá reelegirse Netanyahu? Si bien hoy día las encuestas lo muestran un poco más debilitado en la urna, uno no puede tener tan mala memoria y recordar que él ha estado varias veces en situaciones similares desde el punto de vista de las proyecciones. También hay otro elemento a considerar: cada vez que hay guerra, a Netanyahu le va mejor. La figura de él dentro de Israel, cuando tiene, según la encuesta, un 80% de apoyo a las incursiones que se están realizando contra el terrorismo, y en el fondo ahí hay que ver cómo controlan la narrativa para poder hacer que un pueblo de aproximadamente 10 millones de personas, un grupo muy importante de ellos, mayoritaria de ellos, esté muy de acuerdo con lo que es la política de Estado de Israel. Entonces, en la medida que él siga movilizando las fuerzas y siga administrando la paz, como es otra forma elegante de decirlo, él creo que tiene posibilidades todavía, ha demostrado una capacidad resiliente, lleva 18 años aproximadamente, con algunas salidas del poder, pero ingresando rápidamente. Yo creo que él todavía puede ser... Incluso más, porque el 96 fue su primera administración. Lo que pasa es que en el último tiempo ha sido la cantidad de años que tú describes, pero exacto, la primera vez que fue premier fue el año 96. Hace mucho tiempo, 30 años atrás, cuando todavía... el tema de los dos estados, los acuerdos de Oslo parecían absolutamente viables. Claro. Él fue quien primero se interpuso y dijo que eso no iba a ser. Desde esa época es que anda mostrando los mapas cuando ya no se muestra Palestina. Se ve el futuro esplendor de Israel y Palestina lo hace desaparecer. Desde la década de los 90, fines de la década de los 90, son los primeros registros. Lo mismo de la capacidad de destrucción de Irán y la necesidad imperiosa de derrocar su régimen. Tienen más de 30 años la narrativa que hoy día le ha permitido avanzar en la posición geopolítica, geoestratégica que mantienen en la región. Entonces, claro, Netanyahu... pero la peor noticia es que tú dices la alternancia. Pero la alternancia no significa mejores condiciones por lo pronto mirando a Franja de Gaza o Cisjordania. Hay un exactamente compromiso. Eso te iba a preguntar, porque ya estamos en el escenario que Netanyahu es reelegido probablemente en combinación. No sé si el Likud en sí mismo puede llegar a alcanzar el número suficiente para ser gobierno, pero sabemos que en combinación, por ejemplo, con los partidos sionistas ultraortodoxos, sí puede hacerlo, como lo he hecho en los últimos años. Pero si pasara lo otro, si pasara que esta oposición variopinta lograra arrebatar a esta coalición entre el Likud y otros grupos y lograra formar gobierno, ¿variaría mucho o no, en tu opinión, la política de Israel en Gaza y Cisjordania? Yo veo los compromisos de la coalición que se está montando, que competiría de manera importante con Netanyahu, compromisos que cabe la pena relevar. Uno de ellos es que el gran problema que tienen hoy día con los partidos ultraortodoxos es que no quieren hacer servicio militar. Y la coalición que se le está colocando al frente de Netanyahu lo que señala es que van a hacer servicio militar. O sea, para el tema palestino, eso... La gravitación puede ser que van a haber más uniformados teniendo que hacer operaciones militares. No sé el compromiso que ellos tengan con la arma ni cómo las van a utilizar, pero en el fondo no hay un tema de una mejor aproximación a la negociación. Y por otro lado, el compromiso también por parte de Netanyahu es precisamente mantener esos ciertos privilegios de estos grupos ultraortodoxos. Pero también hay un compromiso de la alternancia, que es tomarse toda Cisjordania. Ya es unívoco dentro del Parlamento israelí, las últimas discusiones que se establecieron, y el programa de gobierno de la oposición a Netanyahu es que están concitando el voto de las personas, señalando que la guerra los ha llevado por mal derrotero, pero que ellos también quieren tomar ya toda la Palestina. Entonces, se ha ido corriendo el discurso y ya no existen los palomas, digamos, o las personas que antes uno podía asociar con una visión de conciliación o la idea ya bastante difunta de los dos estados o la necesidad de negociar con los palestinos. Ya no se reconocen a los palestinos.
Y en ese sentido, quien asuma la próxima administración será un poco más beligerante o no, pero también parece que la sociedad israelí está un poco desgastada, tanto económicamente como psicológicamente, de seguir manteniendo una ofensiva permanente con el campo de Irán, en el sur del Líbano. Probablemente ahí podría haber un nuevo escenario, digamos, que sería interesante de observar, pero lo que antes uno entendía como el sionismo clásico, que muchos de sus liderazgos representaron de alguna manera la visión de conciliar. Bueno, ahí surge Isaac Rabin, que fue eliminado en su momento, quienes estaban dispuestos... Que era Rabin, que era laborista, sí. Que era los laboristas, sí, lo que es son casi anecdóticos dentro del hoy día, claro, hoy día. Pero, por ejemplo, incluso uno puede ver algunos cambios de tonalidades, tal vez, entre lo que era el Likud, desde los tiempos del Menachem Begin a la actualidad, donde la influencia de los partidos ultraortodoxos es impresionante. Por eso es que, bueno, tú lo sabes, que antes de que se diluyera o se autodisolviera la Knesset, los temas que se estaban debatiendo era el reclutamiento de varones ultraortodoxos, la reforma al Poder Judicial, que es otro tema, y también el control de los medios, ¿no? Exactamente. Pero ahí no hay gran discrepancia. Podría haber algo, hay una tonalidad un poco más distinta, se presentan más republicanos. La alternativa, digamos, mantengamos las instituciones y no concentremos todo el poder. En ese punto es como la discusión interna dentro de Israel, y yo creo que en términos generales siempre es mejor que haya contrapeso, que los tribunales que han frenado muchas de las anexiones o que han mantenido algún nivel de cierta juridicidad frente a las expropiaciones que se le hacen a los palestinos diariamente. Algunas se han frenado por el quehacer de los jueces. Hoy día, claro, si no van a tener ni siquiera esas capacidades, efectivamente se allana más el camino más rápidamente a poder desplazarlos y poder avanzar en la limpieza étnica. Pero la alternancia hoy día, como algunos... Yo tengo la impresión de que hay mucho voluntarismo. Entiendo por qué mucha gente tiene cercanías con el devenir del pueblo judío y que quieren en Israel y que vivan en paz. Estos, comillas, primos hermanos, los que entienden poco historia, los ven como lo mismo, y que esto partió en los anales de la historia de la humanidad y que algún día se reconcilien. Bueno, ojalá fuera una visión tan romántica, pero tengo la impresión de que hoy día el terreno se va a disputar y que a los palestinos los van a tratar, sea quien se imponga en las próximas elecciones, seguir avanzando en la construcción del Estado de Israel. Y muy brevemente, porque ya el tiempo se nos va. ¿Y el futuro de la Autoridad Nacional Palestina, cómo lo visualizas? Bueno, ahora hay una convocación de elecciones que tiene que ver con que si Israel otorga o no otorga los permisos. La Autoridad Nacional Palestina no tiene como principal objetivo ser de una representativa y democrática. Eso y los niveles de corrupción también son muy evidentes, son muy altos y no son de hace poco tiempo ya. Estos de hace mucho rato se enquistaron en cierta administración de poder. Sin embargo, hay un proceso que está empujando también el propio programa que empuja a Trump de que se relegitimen, que haya un cambio de autoridad. Entonces, claro, aquí vamos a ver si se van a imponer más bien las tesis del proceso o se va a imponer más Israel, que tampoco quiere una autoridad que se legitime. Ya sabe que está bien deslegitimado la Autoridad Nacional Palestina, y en Franja de Gaza jamás son todos terroristas, aunque no se les reconoce el espacio de la resistencia. Por tanto, es el mejor de los mundos para Israel. Y permitirle y abrirle un proceso de cierta legitimidad, la verdad es que lo veo poco viable, probable. Jaime Abederapo, muchas gracias por estar con nosotros, con nuestra audiencia en La Vuelta al Mundo. Muchas gracias a ti, Gilberto. Un abrazo. Y, por supuesto, ustedes dejarles cordialmente invitados e invitadas a que el próximo martes, en este horario de las 5 de la tarde, nos sintonicen para un nuevo programa, La Vuelta al Mundo, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes y gracias. Así llegamos al cierre de La Vuelta al Mundo, aquí en Radio Universidad de Chile. Un espacio de reflexión y diálogo sobre los cambios que marcan nuestro tiempo. En la conducción, los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López.